En el Evangelio de Lucas encontramos una historia increíble. Una historia que habla del amor de un padre hacia sus hijos. Te estoy hablando del pasaje del hijo pródigo, que podría perfectamente titularse El amor del padre, porque al final el amor del padre es lo que predomina durante toda la historia. Esta historia del hijo pródigo no se limita a una parábola de Jesús a quienes le escuchaban. Es una historia que se repite en cada generación. En estos días todavía hay personas que se alejan de su padre, pero no de su padre natural, del Padre Celestial. Dios nos ha tomado como hijos suyos y como tales hemos cambiado nuestra vida para vivir para Él. Sin embargo, existen personas, igual que el hijo pródigo, que se apartan de su padre para vivir perdidamente. Muchos se preguntan por qué la decisión del hijo. Y tú cuando lees la historia te das cuenta que no era un padre malvado, sino que trataba bien a sus dos hijos. Pero como nosotros tenemos una visión limitada del mundo, podemos pensar que estando en casa no estamos cómodos y que existen diferencias entre nosotros y nuestros padres. Como a este hijo, nos damos cuenta que fuera de casa de nuestro padre no vamos a encontrar la satisfacción de nuestro ser. Por eso este hijo volvió a su padre arrepentido, habiéndole dado cuenta que en casa de su padre estaba todo el alimento. Se dio cuenta que en su casa estaba la paz, estaba la bendición. Primero hay una caída. La parábola nos indica que era el hijo menor. Se armó de valor, fue a su padre y le pidió su herencia. Es curioso que no esperó a que su padre falleciera para tener la herencia. Ya vivo se la pidió. El padre se la concede y tiempo después lo abandona. Yéndose lejos, gastó el dinero. Gastó todo lo que tenía. Todo lo que el padre le dio lo gastó. Esto nos deja ver una caída en la vida de esta persona. De cómo abandona la vida en casa de su padre y malgasta el dinero. Malgasta las posesiones. Este joven fue y vivió perdidamente. Y muchas veces las personas conocen del Señor y al poco tiempo, por las presiones de la vida o simplemente por la costumbre, se alejan de Él. Y esto lo conocemos como caer de la gracia, que la gracia de Dios ya no está sobre nuestra vida. Tampoco es posible comprender cómo esto es posible, pero muchos nos alejamos de Dios teniéndolo todo, estando en bendición. El enemigo logra engañarnos y nos aparta del camino del Señor. Como este joven, nos apartamos y vamos por la vida alejados de la casa de nuestro Padre, donde lo teníamos todo. Principalmente lo que más teníamos era su amor incondicional y de repente lo perdemos. Lo perdemos porque nos fuimos de la casa, abandonamos al Padre. El estado de este joven fue tan precario que empezó a codiciar la comida de los cerdos. Todo lo que tenía lo había gastado. Y así es el estado del hombre lejos de Dios. Perdición, pobreza. Solo en Dios tienes lo que necesitas. Por eso en primer lugar hubo una caída. Y luego estuvo la conciencia. Estando en esta situación, el hijo pródigo se da cuenta de lo que tenía en la casa de su padre, de la situación que está viviendo a causa de sus malas decisiones. ¿Dónde estuvo la maldad? Desde el momento que tomó la decisión de dejar a su padre, ahí estuvo la maldad. Empezó seguramente en un pensamiento, pensando, maquinando. Oye, si le pido la mitad de la herencia a mi padre, podré hacer esto lo podré gastar en esto y en esto. Pudo haber cometido muchos pecados estando lejos, pero la decisión de tener esa vida la tomó desde ese momento que quiso alejarse del padre, alejarse de su casa. Estando alejados de Dios, estamos expuestos al pecado. Estamos siendo esclavizados por Él sin darnos cuenta. Muchos dicen, soy buena persona, pero no busco a Dios. El pecado es estar lejos del Señor. Y cuando no le buscamos, cuando dejamos que nos gobierne el pensamiento humano, entonces caemos. Este joven se dio cuenta de su situación. Pudo ver que estaba mejor en la casa del Padre. Lo que el mundo le ofrecía no le iba a dar la satisfacción. No había una satisfacción del alma. Hoy en día hay muchas personas que buscan la felicidad en muchos lugares, siendo las personas más ricas del mundo. Y no la encuentran.
hay un vacío en su corazón, en su vida. Por eso, aquí juega un papel importante la conciencia y luego el arrepentimiento, porque estando en esa situación fue consciente de su error y se arrepintió de haberse alejado y buscar su propio camino. Si nos alejamos de Dios, Él no nos ha abandonado. Él quiere que volvamos a sus brazos. Dios no es hombre para mentir, dice su palabra, porque nos ama con amor eterno. Dice también su palabra que su misericordia es para siempre. Dios se agrada cuando nos arrepentimos de nuestras malas decisiones. Cuando el ladrón que murió al lado de Jesús le reconoció como Salvador, fue perdonado. Y este hombre sabía que estaba siendo ejecutado por haber vivido perdidamente. Seguramente hizo mucho mal y por eso estaba muerto. Pero se arrepintió de sus malas decisiones en el último momento. Y Dios le recibió. Y ese ladrón fue redimido. La misericordia de Dios es eterna, nunca cambia. Que no te diga lo contrario. Que no te diga, no mereces el perdón de Dios porque has hecho esto, esto y esto. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que hicieron pecados tremendos y el Señor tuvo misericordia de ellos. Un ejemplo es Pablo, perseguidor de la iglesia. Mató a miles de cristianos. Los metió en la cárcel. Y el Señor tuvo misericordia de él. Y fíjate en qué se convirtió Pablo, en un apóstol que predicaba a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. De ser perseguidor de la iglesia a ser perseguido por las autoridades, por los sacerdotes, por predicar el amor de Cristo. Si no hemos conocido al Señor o si le conocimos y nos apartamos de Él, igual el Señor está con los brazos abiertos, esperando que nos arrepintamos de las malas decisiones. Él quiere que regresemos a sus brazos de amor. No encontraremos las puertas cerradas ni el castigo de un Padre furioso. Encontraremos amor eterno. Eso sí, también habrá una corrección, habrá una disciplina. Pero el Señor siempre es fiel, tiene misericordia de nosotros. Después del arrepentimiento viene el abandono del pecado. Y cuando Jesús perdona, por ejemplo, a la mujer adúltera, le dice que se vaya y que no peque más. Cuando el joven rico se acerca al Señor de forma pretenciosa, el Señor le dice que debe hacer una cosa más para ser perfecto. Pero cuando el joven se aleja, se va triste, sin querer tomar el consejo del Maestro, de Jesús. Lo que Dios nos pide no siempre es lo que queremos. Si estamos en el mundo, si amamos lo material o el pecado, Dios nos está diciendo, oye, ese pecado, ese amor a lo material, ese amor al mundo te aleja de mí. La mujer se fue agradecida y seguramente no pecó más, pero el joven se fue triste. No hizo lo que el Señor le pidió. Tenía muchas posesiones, amaba el dinero. Amaba más sus riquezas que hacer la voluntad de Dios. Lo que sí es verdad es que debemos tomar acción en lo que Dios nos pida. Cuando Moisés leyó la ley delante del pueblo, se las presentó y el pueblo debía tomar acción. Elegir a Dios o no servirle. Y el hijo pródigo también tomó acción. Se vio hundido en pecado y ¿qué hizo? Decidió regresar a su padre. Encontramos el punto de la ruptura cuando decidió alejarse, pero encontramos el punto de restauración cuando decidió regresar al Padre. No fue consciente de su situación y se quedó haciendo lo mismo, sino que supo que debía cambiar. Y por eso se humilló y fue hacia su Padre. Este consejo va también para los padres y para los hijos. A lo mejor tienes una mala relación con tus padres. A lo mejor tienes una mala relación con tus hijos. ¿Por qué no restaurarla? Volver al Padre. Dios quiere que nos demos cuenta que sin Él no somos nada. Dios quiere que actuemos, que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, para que Él pueda recibirnos con amor. Y cuando Él te recibe con amor, Él te bendice. Cuando nos arrepentimos y regresamos a Dios humillados, Él se agrada y movemos la misericordia del Señor. Después del abandono del pecado, llega la confesión ante el Padre. Dice la palabra que el Padre, cuando vio al Hijo que regresaba aún de lejos, fue movido a misericordia. Movemos la misericordia de Dios cuando nos humillamos, cuando nos tragamos el orgullo, cuando decidimos no vivir más para nosotros, sino vivir para Él. Este hijo regresó a donde pertenecía,
a la casa de su Padre. Así Dios quiere que volvamos, a donde verdaderamente pertenecemos. No pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No pertenecemos al pecado. Y Dios quiere que la relación que tengamos con Él sea pura. Por eso envió a su Hijo para que nosotros y para que nuestros pecados fueran borrados. Tú y yo no pertenecemos al dolor, a la escasez, a la enfermedad. Pertenecemos a Dios, al proveedor, al sanador, al libertador. Pero tenemos que volver a Él, a sus brazos. Si pertenecemos a Dios, volvamos a Él. Regresemos a la adoración, a la lectura de la palabra, regresemos al servicio, regresemos a su presencia. No pertenecemos a estar lejos de Dios, pertenecemos a su presencia y a la comunión con su Espíritu. Es ahí donde debemos encaminar nuestros pasos, es ahí donde encontraremos la bendición del Señor. Y luego el Padre nos recibe. El Padre, al ver a su Hijo que regresa, no le recrimina porque se alejó, no le hace ni una sola pregunta, sino que se prepara para recibirle y hace fiesta porque su Hijo ha regresado. Lo que hace el Padre es vestirlo, le coloca un vestido nuevo, zapatos en sus pies, les da un anillo, y este anillo simboliza la autoridad que le fue dada por el Padre. Y quizás el hijo pródigo pensó que su padre le iba a castigar, que no le iba a dejar entrar o que simplemente lo ignoraba. Se alejó sin razón de su padre, pero el Padre, en lugar de eso, hace fiesta. Mata un becerro gordo y celebran el regreso de que se había perdido. Y Dios hace fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Seamos como el hijo pródigo. Volvamos a la casa de nuestro Padre. Postrados confesemos nuestro pecado. Confesemos que hemos pecado contra nuestro Padre. Quizá toda la vida, pero que el tiempo de acercarnos ha llegado. Seamos como este joven que tuvo el valor de abandonar su inmundicia y de humillarse ante su padre, quien no le rechazó, sino que le recibió con gusto. Si es que al final no es el pasaje del hijo pródigo, es el pasaje del amor del padre. El amor del padre a un hijo. Dios te va a recibir con bien, con los brazos abiertos, con su amor eterno. Y Dios nos recibe en su reino, aunque hayamos estado lejos de Él. Lo que interesa es que le reconozcamos y que estemos con Él en su casa para siempre. ¿Qué decir del otro hermano, el mayor? El mayor tenía también un dardo tremendo contra su padre y contra su hermano pequeño. Incluso dice, ¿a este le perdonas? ¿Le vas a dar un becerro a este que ha estado malgastando el dinero en rameras? Me llama la atención eso. ¿Cómo sabía el hijo en qué había malgastado el menor el dinero? ¿Lo espiaba? ¿Enviaba espías a ver qué hacía su hermano? ¿Cómo sabía su hermano eso? Había un dardo en el hermano mayor al hermano menor y a su padre. Increíble. Pero luego entra en escena otra vez el padre. Y dice, todo lo que tengo también te pertenece a ti. ¿Ves cómo es el pasaje del amor del padre hacia sus hijos? La fiesta está preparada. Confesemos nuestros pecados delante de Dios. Empecemos el cambio. Empecemos a vivir para Él. Él nos va a poner un anillo en la mano y vestidos nuevos para hacernos distinguir como hijos suyos. Pondrá también calzado en nuestros pies. Así vamos a caminar con Él. Podemos pasar de estar codiciado la comida de los cerdos a comer un becerro gordo, en la fiesta que el Señor ha preparado para nosotros. Es cuestión de que tomemos la decisión y actuemos humillados delante de Dios. Humillados delante de nuestro Padre Celestial. Y cuesta, la verdad que uno siente vergüenza cuando tiene que pedir perdón a otra persona, Cómo cuesta, cómo a uno se avergüenza, Es como humillante, ¿no? Pero luego la satisfacción plena que te deja, el alivio, la carga que te quitas de encima. Te propongo algo, ¿por qué no volvemos al Padre hoy? Hay una canción del Grupo Misión que se titula Vuelva al Padre. ¿Por qué no volvemos? No mañana. A lo mejor mañana es demasiado tarde. Vuelve hoy al Padre. Hoy es el día. Hoy es el día del cambio. Hoy es el día de volver a los brazos de nuestro Padre Celestial. No lo dejes para mañana. Hazlo hoy.